la primogenitura y el robo del mandato de dominio. Por supuesto, los mismos Jacob y Esaú eran rivales por la primogenitura y la bendición, gobierno o dominio. La primogenitura daba el derecho de propiedad de todos los bienes de Isaac. Cuando Jacob compró la primogenitura por un tazón de sopa, ¿no es cierto?, la cosa de lentejas, esta venta fue ilegal. Cuando le vendas una propiedad a tu prójimo o compres alguna de tu prójimo, no se defrauden unos a otros, dice Vallecre 25. En el contexto de comprar o vender, defraudar significa aprovecharse de la situación de alguien, comprar algo a un precio muy bajo, vender a un precio muy alto por la necesidad de la otra persona. Jacob violó esta ley cuando compró la primogenitura de Saúl por un plato de sopa. Jacob no tenía suficiente dinero para comprar la primogenitura por un precio justo. Lo que ni Jacob ni Esaú entendieron fue que la tierra de Canaán incluía mucho más que una simple herencia geográfica. Como mostramos anteriormente en Bereshit, en el capítulo 1, Elohim tuvo en mente desde el principio que la primogenitura debería ser una promesa de ser hijo. En otras palabras, la llamada herencia de la tierra fue realmente la manifestación de los hijos de Elohim. ¿Cómo? Porque nuestros cuerpos están hechos del polvo de la tierra. Claro, Adán se formó del polvo de la tierra y fue un hijo manifestado al principio. Es decir, el cuerpo de Adán era carne espiritual. El cuerpo terrenal manifestaba la gloria de Elohim. Esto, por supuesto, era un cuadro, ¿no es cierto? El propósito de la creación era que Elohim manifestaba su gloria en la tierra que él había creado. La más alta manifestación de gloria estaba reservada para Adán y el hombre en general, porque era el vaso que él quería usar. El cuerpo, aunque hecho de materiales terrenales, en sí era muy bueno, ¿no es cierto?, como dice Bereshit, pero ya sabemos que estaba formado con el polvo de esa tierra que ya estaba corrompida. Elohim siempre había sido glorificado en los cielos, pero creó la tierra para glorificarse a sí mismo en esta dimensión también. Sabemos que Adán pecó y perdió toda esa posibilidad. Es decir, literalmente perdió su herencia y se encontró en esclavitud en un cuerpo terrenal, sí, que carecía de toda la gloria anterior. O sea, este nuevo Adán, acordémonos, de nuestra creación, es un cuadro que representa la caída anterior. Él ya fue creado un poco inferior a los Elohim, así que ya estaba careciendo de muchísimas cosas. El propósito de la historia es que el hombre recupere el cuerpo glorificado, o sea, vuelva a estar en el punto original del principio, y de esa manera va a manifestar una vez más la gloria divina como debería haber sido. Por esta razón, la filiación es en realidad la herencia primordial del hombre. Es la verdadera tierra de Canaán que Elohim quiso darnos desde el principio. La antigua tierra de Canaán era simplemente un tipo y sombra de la herencia real. Cuando Esaú despreció la verdadera primogenitura, Jacob obtuvo la promesa de la filiación que era inherente, pero estaba disfrazada en la tierra de Canaán. Pero ¿qué pasa con el mandato de dominio? Esto también fue algo que Elohim le dio a Adán, ya sabemos. Recordemos que esto se había transmitido de generación en generación. Residía en Shem, el rey de justicia, rey de Jerusalén, en ciudad de Shalem. Abraham había muerto demasiado pronto para recibir ese manto de gobierno, pero Isaac lo recibió al morir Shem porque era el siguiente heredero principal del linaje. ¿Cómo obtuvo Jacob ahora este mandato de dominio? El conflicto entre Jacob y Esaú llegó a un punto crítico cuando Isaac estuvo dispuesto a transmitir la bendición a Esaú. Isaac aparentemente se enfermó, se debilitó y sintió que su vida se estaba acabando pronto, así que decidió bendecir a su hijo mayor Esaú con el mandato de dominio. La bendición era habitual cuando un patriarca se sentía como si estuviera llegando al final de su vida. Se hizo para establecer formalmente a su sucesor como gobernante de la casa. La diferencia entre la
primogenitura. Y el gobierno se estableció en el primer capítulo de Bereshit, ¿sí? Allí Elohim le dijo a Adán y Javá que tengan dominio. En el Pasuk 28 dijo, sean fructíferos y multiplíquense. La bendición de ser fructíferos y multiplicarse fue la primogenitura que Esaú le vendió a Jacob por el plato de lentejas. El mandato de dominio, la bendición que Jacob robó. Yitzhak tenía la intención de dar el dominio de bendición a su hijo mayor Esaú, entonces lo envió a cazar para esa ocasión, pero Rivka escuchó la conversación, recordó la profecía durante su embarazo, ¿no es cierto?, que le dio Elohim mismo, el mayor servirá al menor. Inmediatamente decidió ayudar a Elohim a obtener la bendición de Jacob. Aprovechando la ceguera de Yitzhak, Jacob fingió ser Esaú, incluso vistiéndose con la ropa más fina de Esaú. Yitzhak bendijo a Jacob y lo proclamó como su sucesor de Adán, designado divinamente para gobernar la tierra. Pero entonces después Esaú regresó de la casa y pidió la bendición. Cuando le dijeron que Jacob ya lo había usurpado, estaba furioso. Uno apenas puede culparlo. Yitzhak también fue grandemente perturbado por el engaño de Jacob. Entonces leemos, Esaú dijo, para eso lo llamaron Jacob, suplantador, para que me suplantara estas 2 veces. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y agregó, no ha reservado una bendición para mí. Aquí vemos una clara distinción entre la primogenitura y la bendición. Hay 2 cosas. Muchos años después, Jacob conservó esta distinción cuando bendijo a sus 12 hijos, otorgando la bendición del mandato de dominio a Judá y la primogenitura a Yosef. De esto queda claro que Yahudá recibió la bendición del liderazgo y esto significó que de él vendrían los reyes de Israel. Lo más importante, ¿sí? El Mashiach. Por supuesto, por otro lado, Yosef recibió la primogenitura, que era el mandato de ser fructíferos y multiplicarse. La primogenitura incluía entonces al pueblo de Israel, es decir, al reino mismo. Este era un tipo y sombra de una mayor satisfacción que todavía estaba por llegar. No solo personas carnales que eran conocidas nacionalmente con el nombre de Israel, ¿sí?, sino los hijos de Elohim manifestados en la tierra. Recordemos que cuando Elohim le dio el mandato de la fecundidad a Adán, él no tuvo la intención de producir simples hijos carnales, sino los hijos de Elohim. La nación de Israel ciertamente fue llamada a traer el reino y dar a luz a los hijos de Elohim, pero no lo hicieron. La bendición del mandato de dominio era producir al rey Mashiach, ¿sí? Tener la primogenitura era poseer el reino. Jacob suplantó a Esaú en ambas oportunidades. Primero, Jacob tomó la primogenitura mediante la especulación de precios, ya que el otro estaba con mucha hambre, se aprovechó de eso, ¿sí? Pero por engaño simplemente robó la bendición del mandato de dominio. Ese fue un engaño deliberado. Hay una cosa que he aprendido acerca de la ley divina, es imparcial. Como dice Jacob, el hermano Santiago en el capítulo 2. Eso significa que Saúl tenía una causa legal contra Jacob. Tenía el derecho, porque Jacob lo engañó. Y es cierto que tiene el derecho. Muchos han intentado justificar las acciones de Jacob aquí, pero no pueden ser justificadas realmente. No hay justificación y el Padre no nos perdona así, como tantos creen, tantos cristianos creen que, ay, me perdona porque me perdona. No, señores. La justicia es la justicia. Las Escrituras dicen que Jacob mintió a su padre ciego. Jacob fue culpable de fraude absoluto. Por esta razón Elohim tuvo que responsabilizar a Jacob. Así que llevó a Yitzhak a pronunciar una bendición muy importante sobre esa, una bendición que no se cumplió hasta el siglo XX, como veremos mientras continuamos en este estudio. La bendición de Yitzhak a Esaú. Yitzhak debió haber sido muy consciente de que Elohim juzgaría a Jacob por estafar a Esaú. No hizo ninguna diferencia que Esaú fuera carnal como víctima del engaño a sí mismo. Yitzhak sabía que habría un día de cómputo cuando Jacob tendría que devolver la primogenitura y la bendición a Esaú, permitir que Elohim se la diera a quien él quiere y a su manera. Entonces Yitzhak le dio esta bendición a Esaú.
Entonces su padre Isaac respondió, diciéndole, mira, tu morada disfrutará de la grosura de la tierra y del rocío del cielo arriba, pero por tu espada vivirás y le servirás a tu hermano. Pero cuando te fortalezcas, romperás su yugo de sobre tu cuello. En un primer momento quedé molesta con Isaac, ¿sí? Pensando que su amor de padre lo impulsó a dar una bendición a su hijo preferido, ¿sí? Porque al final de cuentas era preferido, que a la larga se convertiría en una maldición para Israel. Pero ahí comprendo un poco más acerca de la justicia y la mano de Yahweh. En ese momento Isaac fue la boca de Yahweh, ¿sí? Emitiendo juicios sobre Jacob acerca de su acción fraudulenta. Y fue mucha su misericordia. La clave para entender la bendición de Esaú está en el significado de la palabra hebrea radad. La BIM 2011, la traduce como ponerse terco, pero esta traducción no tiene sentido. La Biblia literal lo pone ponerse impaciente, la Reina Valera que te fortalezcas, y así van. La palabra ha sido traducida de muchas y diversas maneras, como cubrir o recubrir, pero también como dominar, conquistar o sujetar. Es evidente que la palabra describe la imagen de un hombre que es libre para pisar donde quiere, como en el caso de un hombre, de que un hombre posee su propia tierra y puede pisar donde le plazca. En el pasaje anterior, donde se usa en la bendición de Esaú, podemos imaginarnos a Esaú liberándose del dominio de Jacob para que él sea libre de pisar donde quiera. De hecho, como Isaac acaba de profetizar que Esaú viviría por su espada, la palabra representa a Esaú en un momento en el que sería libre de hacerlo de acuerdo con los dictados de su propio carácter violento. En otras palabras, llegaría el día en que Esaú recibiría el mandato de dominio por la fuerza, él lo obtendría, y sería libre de pisotear a quien quisiera. Esto es consistente con el carácter de Saúl, y la regla opresiva es lo que esperaríamos de sus descendientes. Ya hemos hablado acerca de todas las maravillas de Amalek, todos los Amalek, porque Amalek terminó siendo un título que terminó siendo casi un título, ¿no es cierto?, como rey entre los descendientes de Saúl. Y esto es consistente con todas estas cosas, debido a que Jacob había robado este mandato de dominio de Saúl, y Jacob tendría que devolverlo a Saúl por un tiempo en algún momento en el futuro. Y ese fue el juicio justo de Isaac en este caso. Y fue un juicio sumamente justo, avalado por Elohim. Aún así, Elohim no permitirá que Edom tenga el dominio para siempre, porque también el dominio es dado para que produzca los frutos del reino. Su tiempo terminaría después de que hubieran demostrado a todos que no eran llamados o capaces a gobernar la tierra con imparcialidad y amor, o sea, no llenan los requisitos. Su tiempo de dominio probaría a todos los hombres que son tiranos, que esperan ser tratados como una clase privilegiada. Pero Elohim no tendrá tiranos gobernando su reino.